Bienvenidos, estimados participantes, a esta clase número 5 del curso de capacitación en Robot Estructural 2020. Bien, para esta clase lo que vamos a ver es la introducción y los tipos de losas que podemos colocar dentro del programa, y vamos a explicar algo sobre el modelo de cálculo que va a generar el programa ante estos elementos. Vamos a partir del archivo que hemos ido trabajando en la anterior clase. Vamos a entrar a la clase número 4. Y bien, ¿no? Este es el modelo que hemos ido generando nosotros en la anterior clase. Habíamos ido siguiendo los planos arquitectónicos que habíamos visto también, ¿no? Dentro de lo que es este modelo, nosotros ya hemos podido generar lo que son las vigas, lo que son las columnas. Hemos definido los niveles a los cuales está llegando cada uno de estos elementos. También hemos podido ver el tipo de excentricidad que se puede ir configurando en estos elementos y cómo podemos nosotros también copiar estos elementos de una planta a otra, ¿no? Bien, lo que también podríamos hacer para ayudarnos en el modelo es tratar de diferenciar cada uno de estos elementos, es decir, por niveles. Lo podríamos hacer. Para eso vamos a venir a esta opción de acá, que habíamos indicado que es para los atributos o las vistas. También se puede ingresar ahí a través de la opción mostrar, ¿sí? Y nos va a mandar al mismo lugar, ¿no? Aquí cuando nosotros venimos a la designación por colores de esta lista, podemos indicar que las plantas sean leyendas según colores, y si le decimos aplicar, aceptar, fíjense que ahora cada planta tiene los elementos de un solo color, ¿no? Tenemos aquí la planta que va de la planta baja a la fundación, tendríamos de la planta baja a la primera losa, de la primera losa a la segunda losa, de la tercera losa a la parte de cubierta, y este grupo separado que sería para la losa de tanque, ¿no? Quizás en algún caso resulte más cómodo trabajar de esta forma, aunque quizás también puede dificultar el tema de selección de elementos, porque hay que ver los colores que está utilizando, ¿no? Todo eso va a depender de la costumbre que generemos al trabajar con el programa. Bien, entonces siguiendo este plano base que habíamos indicado, vamos a ir modelando las losas que necesitemos, ¿no? Para ello, lo que vamos a hacer es indicar nosotros primero los tipos de losa que podemos generar en el programa. Para eso vamos a venir aquí donde indica, ya no en secciones, porque en secciones ya hemos generado lo necesario tanto para pilares y para vigas, ¿no? Vamos a venir al que está más abajo, que indica espesor, ¿no? Esto en el tema del tipo de estructura que estamos utilizando, que es el de edificios, ¿no? Si nosotros llevamos a otro tipo de estructura, bueno, esto a veces suele estar con paneles, ¿sí? Entonces vamos a ver lo que es espesor, y fíjense que por defecto tengo un espesor 30-hormigón. Podemos ver las propiedades que tiene este elemento, ¿no? Entonces, si nosotros queremos generar nuestro propio espesor, le vamos a dar un clic aquí en definir un nuevo espesor. Y para definir este nuevo espesor tenemos dos opciones principales, que son la forma uniforme y el que es ortótropo, ¿no? En el uniforme nosotros podríamos generar la sección tanto para muros como para losas macizas, ¿no? Aquí nosotros podríamos cambiarle el espesor, podríamos indicar un espesor de 15 centímetros. Aquí se va a cambiar de forma automática. Nosotros también podemos editar este nombre y colocar el que nosotros necesitemos, ¿no? El color está en color automático. Nosotros podemos igual indicarle un color, ¿no? Igual que en los anteriores elementos. Podríamos también nosotros aquí indicar si va a ser uniforme. Puede ser variable según una línea, variable según con el plano. Le podemos indicar las coordenadas en caso de indicarle que son variables, ¿sí? ¿No? Podemos ir viendo esos elementos. O uniforme, ¿no? Es decir, de canto constante. Le vamos a indicar en este caso que sea de 15 centímetros de espesor. Podríamos o no indicarle que haga la reducción del momento de inercia, también la reducción del área de la sección transversal. Podríamos
dar un clic aquí para pasar al tema del ortotropo en caso de que quisiéramos configurar este otro tipo, ¿no? De igual manera, aquí ustedes pueden fijarse que no están activados los parámetros de la elasticidad del suelo, ¿no? Esto en el caso de que quisiéramos que esta losa sea una losa de cimentación, pues tendríamos que activar estos parámetros de elasticidad del suelo. En caso de que no necesitemos que sea una losa de cimentación, pues no la necesitaríamos, ¿no? Aquí vamos a configurar el material, que estábamos indicando que iba a ser un H250. Podríamos ver estos parámetros, pero de momento vamos a crear la losa maciza para los entrepisos y después lo vamos a ver esto. Le digo agregar, fíjense que ya se ha agregado este tipo de losa, ¿no? Otro tipo de losa que puedo generar, vamos a introducir primero este tipo de losa, vamos a cerrar. Y si nosotros queremos introducir estas losas de aquí, entonces vamos a cerrar esto de acá, vamos a venir a la proyección y vamos a trabajar en la planta de aquí, ¿sí? Luego vamos a ver cómo darle los desniveles también. Bien, entonces yo puedo venir acá donde indica losas de planta, puedo dar un clic y aquí me indica, ¿no? Bueno, el primero, el objeto número tantos de esta planta que vamos a colocar. Aquí vamos a ver, por ejemplo, las propiedades. Está el espesor, cuál de los dos que tenemos disponibles vamos a utilizar. En este caso yo quiero utilizar el de espesor 15. El material, bueno, viene de acuerdo al espesor que nosotros hayamos elegido. El modelo, esto es para el modelo de cálculo que nosotros vamos a tener. En espesor, si nosotros le damos un clic aquí, vamos a poder volver a seleccionar una nueva sección, ¿no? Es decir, si queremos crear un nuevo espesor que no estaba en esta lista, podemos volverlo a crear, pero también lo podemos hacer desde esta opción que indica espesor. Y en modelo, bueno, aquí en modelo nosotros vamos a ver el modelo de cálculo de este panel, ¿no? Que es para la losa de planta. Nos indica el nombre de este modelo es lámina. La rigidez elástica nos indica que se consideran elementos finitos del tipo lámina, ¿sí? Las uniones rígidas de nudos para la planta es sin rigidizado, también puede, en caso, dependiendo del modelo que se utilice, rigidizado por el diafragma, ¿no? Eso ya se puede considerar. La transferencia de cargas, en este caso podríamos nosotros indicar, bueno, al ser una losa maciza, bueno, la transferencia de cargas no sigue una dirección, sino, bueno, en este caso es mejor analizarlo por el método analítico de los elementos finitos, ¿no? Esto va a ser de acuerdo al mallado de elementos finitos, se va a ir realizando la transferencia de carga. Y de acuerdo al tipo de losa, vamos a ver si podemos indicar simplificado, que sea la distribución por zonas de influencia. En este caso vamos a indicar que para este modelo de cálculo para una losa maciza, bueno, el que se adapta mejor es el modelo lámina. En los tipos de introducción de losas, fíjense que nosotros podemos indicar cómo queremos colocar esta losa, ¿no? Puede ser contorno, ¿sí? Es una losa horizontal, por si acaso. Si quitamos esta opción, vamos a poder generar una losa inclinada. Entonces, como nosotros queremos una losa horizontal, la primera opción que tenemos para generar es la opción de contorno, ¿sí? Sin esa opción, nosotros podemos darle un clic, nos indica, ¿no? Hay que darle un punto 1, un punto 2 y hay que encerrar todo el contorno que necesitemos. Esta opción de contorno se la suele utilizar, bueno, cuando la geometría, ¿no?, del diseño en planta no es tan simétrica, es decir, vamos a hacer un bosquejo aquí, es decir, se utilizaría más cuando yo tengo este tipo de losas, ¿no? Cuando tengo este tipo de losas, pues sí, quizás puedo hacer por contorno, o sea, es decir, para una forma irregular es más conveniente. En cambio, para este tipo de losas que nosotros tenemos en nuestro modelo, no es tan conveniente, podríamos utilizar la de rectángulo, que suele ser más sencilla, ¿no? Bien, entonces lo que vamos a hacer es indicar un punto aquí, un punto acá, otro punto aquí, otro punto acá, ¿no? Y le damos clic derecho, perdón, y vamos a darle un clic más acá. En este caso nos indica, ¿no?, que esta operación puede modificar la base de datos que contiene las informaciones sobre la estructura. Los resultados de cálculo pueden desactualizarse. ¿Desea continuar? Le vamos a decir que sí. Bueno, este punto se ha generado por lo que hemos dado el clic derecho, ¿no? Nuevamente contorno. Le digo contorno. Vamos a
y desde el principio hasta el final. Y le damos Enter antes de llegar al punto final, ¿no? Entonces fíjense aquí que nos está mostrando las direcciones del armado. Nosotros le podemos pedir a este elemento que nos muestre los ejes locales, ¿no? Vamos a pedir el sistema local. ¿Qué característica vemos aquí en el sistema local? Fíjense que esta losa, el primer trazo que hemos realizado ha sido de este punto a este punto, y por ende el eje local X ha seguido esa dirección. Si yo en cambio siguiera una losa, por ejemplo, en este sentido, es decir, de aquí hasta aquí, entonces el eje X tendría que estar en el otro sentido, ¿no? Vamos a dar, antes de llegar a este punto, le vamos a dar Enter. A ver, perdón, nuevamente. Vamos a volver a colocar la losa, ¿no? Vamos a volver hacia este lado de esta losa, ¿no? Ahí, ahí y Enter. En cambio esta losa hemos indicado que va a ser de aquí hasta acá, hasta acá, hasta acá y Enter. Bien, entonces fíjense que en esta losa, como hemos introducido desde este punto hasta este punto, esa dirección va a marcar la dirección del eje X. ¿Sí? Es decir, el primer vector que nosotros tracemos, ¿no? La primera dirección del vector va a ser la dirección del eje local X. Lo mismo acá, fíjense que hemos partido desde este nudo hasta este nudo, entonces el eje X va a estar marcado en esta dirección. Y si nos acercamos podemos ver que el rojo es la dirección del eje X. En este caso, bueno, no estaría coincidiendo, por ejemplo, nuestro eje local con nuestro eje global. Sí, ya que nuestro eje global nos está marcando que el eje X está en esta dirección. En cambio acá nosotros tenemos como eje local el eje X en esta otra dirección. ¿Sí? Bien, la otra opción de introducir estas losas es a través de la opción rectángulo. Y en rectángulo pues tenemos que seleccionar 1, 2, 3 puntos y el cuarto, ¿no? Como nos indica en este gráfico, vamos a venir a darle un clic acá. 1, 2, 3 y listo, ¿no? Ya me reconoce el rectángulo. Lo mismo, en la misma dirección que hemos marcado, ¿no? Yo he partido de acá hasta acá y esa es la dirección del eje X positivo. En cambio aquí vamos a partir en este otro sentido. 1, 2, 3 y ahora fíjense que el eje X está en este sentido, ¿no? Entonces de esa forma nosotros tenemos las losas y bueno, tenemos que ir viendo en qué caso nos conviene tener, bueno, los ejes locales coincidentes con el eje global de la estructura, o si nosotros vamos a manejarnos en el tema de cargas y análisis de resultados con los ejes locales, bueno, habrá que realizar el análisis más preciso para cada elemento, ¿no? Eso depende mucho de la trabajabilidad que se le dé en la interpretación de resultados y en la introducción de estos elementos, ¿no? No hay que introducir los elementos al azar y luego ver los resultados al azar. Tenemos que realizarlo siguiendo un orden, ¿no? adecuado para poder interpretar correctamente estos resultados. Y bueno, la opción del círculo es que tenemos que marcar 3 puntos de unas circunferencias en el caso de que tengamos una losa que sea rectangular, ¿no? en algún caso, y bueno, ahí lo va a marcar nuestro círculo. Por ejemplo, si nosotros marcáramos aquí un punto, aquí otro punto, fíjense, ya me va reconociendo más o menos una losa ahí circular. Entonces yo podría marcar otro acá y ahí ya tengo una losa circular. ¿Sí? Bueno, esto nosotros podríamos orientar los puntos con la plantilla en caso de que tuviéramos, ¿no? algún contorno curvo, en este caso no lo tenemos, pero si tuviéramos podríamos orientar esos 3 puntos a partir de esta opción de losas para colocar una losa circular. Bien, si queremos borrar estas losas, pues lo único que hacemos es seleccionarla y le damos suprimir. ¿Sí? Vamos a generar aquí 2 losas más. Vamos a venir al espesor de planta, vamos a hacerlo a través de rectángulo y vamos a colocar el eje X en este sentido, ¿no? Entonces nos acercamos, vamos a darle un clic ahí, otro clic ahí y otro clic ahí. Lo mismo aquí, vamos a darle un clic ahí, ahí y ahí y listo. Bien, ahora voy a venir a vista y en vista vamos a activar el filtrado de plantas y vamos a colocar en la planta 3.
¿sí? Aquí en la planta 3, fíjense, nosotros ya podemos ver ahí nuestras losas, ¿no? Vamos a ver, clic derecho, le vamos a decir mostrar. En algunos casos esta designación de colores también puede no ser de las mejores. Ahí creo que tenemos una mejor visualización, ¿no? Aquí tenemos una opción que nos indica, ¿no?, el interior de paneles, mostrar o no mostrar. Lo mismo, dándole un clic derecho en la opción de mostrar, puedo venir a paneles, y aquí en la anotación de paneles puedo ver las opciones, ¿no? Le puedo indicar que haya los números de paneles. Si le digo aplicar, fíjense que vamos a ver ahí el número de panel que es cada elemento. Le puedo indicar que muestre el espesor de paneles, le digo aplicar y ahí me indica, ¿no?, que son del espesor 15. Si queremos ver la dirección del armado, en este caso le digo aplicar, y aquí nos indica losa de planta de hormigón armado. Podemos ver el tipo de modelo de cálculo, le digo aplicar y ahí punto y coma, lámina, ¿no? El nombre de los paneles, le decimos aplicar, losa de planta, todo eso nos está colocando, ¿no? Entonces no necesitamos ver todo esto, de momento no, ¿sí? Después también tenemos otra opción acá, en el relleno interior de paneles, le puedo indicar que aquí vamos a ver que ha quedado activado. Contorno de panel, sí, componentes de contorno, aquí le vamos a decir aplicar. Aquí en el relleno de paneles, nosotros tenemos el interior de los paneles, el interior de embaldosados, el interior de los elementos finitos, ¿no? Eso es lo que se va a mostrar. Si yo quiero que se muestre el espesor de los paneles, le digo aplicar y bueno, se va a notar, bueno, un poco más grueso, es decir, nos va a mostrar como si estuviera el modelo ahí, ¿no? Podemos igual aquí indicar la dirección de las armaduras, le digo aplicar, aquí vamos a poder ver cómo están las armaduras, ¿no? Y más abajo podemos ver los elementos finitos, que se muestren o no, y el número de estos elementos finitos, ¿no? Vamos a indicarle nosotros ahí, en aplicar y aceptar. Bien. Ahí tenemos nosotros nuestros paneles, ¿no? Si nosotros quisiéramos igual manera seleccionar y ver las propiedades de estos elementos paneles, le vamos a dar un clic acá, ¿sí? Y aquí nos va a mostrar, ¿no? Este elemento que ya está generado en la opción aquí en plantas, que hay uno de 6, aquí tenemos, ¿no? El nombre, que es una losa de planta, el objeto constructivo es una losa de planta también. Puede ser esto para un muro o para un panel. Aquí tenemos nosotros la planta, bueno, todavía no necesitamos ver eso. El modelo, aquí está el tipo de malla, es Kunz. Esto lo vamos a ver nosotros cómo cambiar si nosotros queremos seleccionar un tipo de mallado. El bloqueo de la malla no está bloqueado. La distribución por zonas de influencia, sí, considerar. El modelo de cálculo es lámina. Los elementos finitos son de tipo lámina. La distribución de cargas por elementos finitos. Y el diafragma, en este caso, está ausente, ¿no? En la geometría, nosotros ya tenemos la definición del contorno. La superficie de este panel es de 24.25 metros cuadrados. El tipo de objeto es un contorno y los segmentos son 4, ¿no? Podemos ver también aquí las características del espesor, que este espesor es el espesor 15 que hemos colocado. El KZ, el KX, ¿no?, que estas son propiedades en el tema elástico, no los hemos colocado. Y el espesor, bueno, aquí que está de 15 centímetros. Para el material, igual hemos colocado un H250, donde nosotros tenemos las propiedades de este material que ya habíamos visto para los otros elementos, ¿no? Aquí el tipo de armado es una losa de planta de hormigón armado, ¿no? Y el relajamiento lineal todavía no hemos colocado nada. Bien, entonces de esa manera podemos ver las propiedades que tiene esta losa, ¿no?, y cómo podemos ir viéndola. Otra opción que nosotros tenemos en el tema de losas es, bueno, vamos a venir nuevamente a espesor, vamos a generar un nuevo espesor y le voy a decir ortotropo, ¿sí? En este ortotropo lo que nosotros vamos a aprovechar de esta opción del programa es que por lo general cuando nosotros tenemos nuestra losa, ¿sí?, vamos a dibujar un esquema, solemos tener nuestras viguetas, por ejemplo, de este tipo, ¿no? Puede estar aquí esta va a ser nuestra capa de compresión. Aquí vamos a colocar de donde inician las viguetas y acá nosotros podemos tener esta forma en las viguetas, ¿no?
¿sí? Donde nosotros tenemos los aceros del pretensado y demás, ¿no? Aquí vamos a colocar el aligerante y aquí vamos a colocar otra vigueta. Entonces, estas viguetas, bueno, no suelen ser de una sección, digamos, constante, tiene una parte de sección variable. Entonces, lo que hace el programa es, en el tema del ortotropo, es tratar de llegar a una sección equivalente de vigueta para poderla modelar aquí, ¿sí? Para poderla modelar aquí. Esto más que todo para ver el tema de los momentos que llegan, ¿sí? De los esfuerzos que tenemos, y eso ya servirá para elegir la vigueta que resista esos momentos, ¿no? Eso ya dependerá de las características de la ficha técnica que nos entregue el proveedor de la vigueta. Bien, entonces lo que vamos a hacer nosotros es, en el tema de ortotropo, vamos a elegir inicialmente el nombre que va a utilizar esta losa, ¿no? Nosotros vamos a ver qué nombre le damos. Aquí vamos a ir configurando algunos parámetros y esto va a ser de acuerdo a la dirección en la que estamos queriendo que vaya la ortotropía, ¿no? Si le damos un clic aquí donde indica dirección en X, nos va a indicar aquí que seleccionemos la dirección de la ortotropía, ¿no? Podemos indicar que sea automático, podemos indicarle que vaya de acuerdo a un eje, ¿no? En este caso, si yo quiero que vaya de acuerdo al eje X, le digo aplicar y lo va a dejar con dirección en X, ¿no? Aquí el nombre le puedo colocar, podemos indicarle losa igual, o con la altura mejor, 20, y le podríamos decir que está en X, ¿no? Aquí tenemos la opción para colocar los nervios. Tenemos nervios de un lado en una dirección, nervios de los dos lados en una dirección, fíjense, nervios de los dos lados en una sola dirección. Tengo nervios de un lado en dos direcciones, ¿sí? De un lado en dos direcciones. Tengo el piso alveolar con rigidizadores en una dirección, otro tipo de losa. El piso alveolar con rigidizadores en dos direcciones, ¿sí? Tenemos el emparrillado de vigas. Tenemos losa sobre pletina trapezoidal, la ortotropía del material, la pletina trapezoidal, la pletina ondulada, la losa unida con pletina trapezoidal, el espesor uniforme con rigidez reducida, una losa hueca, ¿no? Y una losa por definición del usuario. Vamos a utilizar la primera, la que es nervios de un lado en una dirección, ¿no? Que es la que nosotros vamos a considerar esto como si fuera nuestra capa de compresión y esto como si fuera el canto de las viguetas. Por lo general, esta altura de acá, ¿no? El espesor de la capa de compresión suele ser de 5 a 10 centímetros. Nosotros vamos a colocar el de 5. Este A de acá, que es el intereje entre viguetas, bueno, esto depende mucho del aligerante. Por lo general colocamos 50 centímetros. Aquí nos indica que estos parámetros geométricos están en centímetros. Este HA, que es la altura total de la losa, si nosotros queremos una losa de 20 centímetros, entonces este A1 que nosotros vamos a ver acá, perdón, esto es los 20 centímetros menos estos 5 de acá, entonces la vigueta y el aligerante pues llegarán a ocupar alrededor de 15 centímetros, ¿no? Y este A1, que es la base de la vigueta, es para la losa equivalente que estamos asumiendo, pues le podríamos indicar que sea de 10, ya que estas dimensiones, bueno, esto puede llegar a ser más o menos 12 centímetros, ¿no? La mayoría de las viguetas. Y esta opción, esta parte de aquí arriba de la cabeza suele ser más pequeña, quizás de 8 centímetros, ¿no? Bien, entonces le vamos a indicar 10, puede ser un valor promedio. Aquí le vamos a indicar nosotros el material, igual una H250. De igual manera, si queremos que sea una losa de fundación, le podemos indicar aquí que se vean, ¿no?, los parámetros elásticos del suelo. Vamos a indicarle agregar. Y ahora voy a generar otra losa H20, pero con la dirección en Y. Entonces la dirección va a estar en el eje Y y le digo aplicar, ¿sí? Y le digo agregar. Entonces habré creado una losa para dirección de viguetas tanto en X y otra en Y. Ok, bueno, en este caso vamos a ver cómo introducirlas. Vamos a cerrar esto de acá. Vamos a colocar losas de planta. El espesor le vamos a indicar con viguetas en X. Vamos a venirnos a proyección, a la planta 3, acá, ¿no? Vamos a colocar nuestras losas de viguetas.
Aquí en el espesor, nosotros ya hemos explicado esta opción. En el modelo, fíjense que vamos a seleccionar ahora tablero unidireccional. Ya no vamos a elegir el modelo de lámina, vamos a elegir un tablero unidireccional. Le voy a dar un clic aquí para configurar este tablero unidireccional. Fíjense que me está mostrando que la rigidez va a seguir siendo por elementos finitos de tipo lámina. Las uniones rígidas de nudos para planta van a seguir siendo sin rigidizado. Pero en este caso la transferencia de cargas para este tablero unidireccional nos indica que va a ser simplificado, ¿sí? Y la distribución por zonas de influencia va a ser en una dirección. Yo podría colocar en dos direcciones, pero bueno, estas losas de viguetas pretensadas o de viguetas in situ suelen trabajar en una sola dirección, ¿no? Porque así estamos definiendo la ortotropía en una sola dirección. Cuando nosotros queramos una ortotropía en dos direcciones para simular una losa casetonada, quizás podríamos recién indicarle que la distribución por zonas de influencia sea en dos direcciones. En este caso le vamos a decir que sea en una dirección, le digo cerrar, lo vamos a dejar tal cual su configuración. Ya hemos explicado estos métodos de introducción, en este caso vamos a irnos al rectángulo, ¿no? Y fíjense que si yo quiero que la distribución sea en el eje X, pues tengo que marcar el primer vector en la dirección en X, ¿no? En estos dos extremos, es decir, en estas tres losas de acá y en estas tres losas de acá, lo vamos a hacer en la dirección en X. Marcamos 1, 2, 3 puntos. Lo mismo acá, 1, 2, 3 puntos. Y acá también, 1, 2, 3 puntos, ¿sí? Fíjense que todas tienen el eje X en esa dirección, ¿no? Vamos a ver acá 1, 2, 3 puntos, 1, 2, 3 puntos, ¿no? Y acá también 1, 2, 3 puntos. Y aquí queremos en Y, entonces le vamos a indicar que sea en HY, también un tablero unidireccional. Y ahora vamos a marcar la misma dirección porque ahora la distribución la va a hacer en Y, ¿no? 1, 2, 3 puntos. Fíjense que en Y las viguetas van a venir en este sentido, ¿no? Ahorita vamos a ver cómo lo está realizando la distribución de carga. ¿Sí? Terminamos de introducir la última losa. Acá. Ahí. Y bien, vamos a cerrar esta opción. Y lo que vamos a hacer ahora es venir a la opción de mostrar. Puedo darle un clic derecho y venir también a mostrar, ¿no? En paneles, voy a venir a paneles. Le vamos a pedir que nos muestre aquí en los elementos finitos la dirección acá, ¿no? En el relleno interior, la dirección de la distribución de cargas. Le vamos a decir aplicar. Las componentes de los contornos, dirección de las armaduras, le vamos a decir aceptar. A ver, vamos a ver. Vamos a apagar estos ejes locales. No, los necesitamos prendidos. Vamos a venir a mostrar nuevamente. Vamos a venir a cargas. Aquí en cargas vamos a activar las zonas de distribución de carga. Le digo aplicar. ¿Y qué más necesitamos añadir? En paneles no necesitamos nada más, ¿no? Aplicar y aceptar. Entonces lo que vamos a hacer ahora, fíjense, es vamos a generar el modelo de cálculo. Podemos darle directamente en este momento calcular, ¿sí? Vamos a indicarle calcular y por su peso propio vamos a ver cómo nos va a mostrar los resultados, ¿no? Una vez que le hemos dado calcular, recién nos está mostrando, bueno, la opción de la distribución de cargas, ¿no? Fíjense, ahora está activado, ¿no? La distribución de cargas que teníamos. Vamos a apagar algunas cosas de aquí para que no esté muy cargado. En paneles, la dirección de la distribución de cargas. Y vamos a venir en cargas. Aplicar, aceptar. Está muy grande, ¿no? Bien, en este caso nosotros podemos ver que la distribución de cargas ha generado un mallado de elementos finitos. Vamos a venir a vista
Y fíjense que acá en vista lo que está haciendo el programa es estos cuadrados que han aparecido aquí, pues son los elementos finitos a través de los cuales se está generando la distribución de cargas, ¿no? A través de eso se está generando esta distribución de cargas. Si nosotros le damos un clic acá, fíjense que me indica que es una losa de planta, es un elemento lámina, ¿no? Me indica aquí la distribución de cargas está en una dirección. Vamos a ver más acá el espesor. Este espesor, bueno, que aparentemente está con el hormigón, teníamos que indicarle que sea un HY. Vamos a cambiar a este igual, está con ese espesor, ¿no? Había que cambiarle las viguetas a la HY. Eso. Y ahora sí, nuevamente le vamos a indicar calcular. Por eso es que aparentemente la distribución de cargas, vamos a volver a proyección. Vamos a ver ahora nuevamente. Le doy un clic a este espesor. Está con las viguetas en Y. Revisamos el eje Y, es el correcto. Está bien, ¿no? Entonces de esa manera se ha generado estos elementos finitos. Ahora vamos a ver cómo nosotros podríamos quitar estos elementos finitos. Recuerdan que habíamos mencionado que en este caso nos indican, ¿no?, los resultados MEF actuales, es decir, está mostrando los elementos finitos. Nosotros podríamos indicarle aquí al programa en la opción de edición o de malla de elementos finitos, opciones de generación. Y estas son las opciones que nos va a brindar el programa para generar nuestro mallado de elementos finitos, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, primeramente, vamos a eliminar las mallas locales. Para quitar estas mallas locales vamos a seleccionar todos estos paneles, ¿sí? Entonces seleccionamos, vamos a darle a quitar malla local, un momento, seleccionamos, vamos a que se marquen los paneles, con control podemos ir seleccionando varios elementos, ¿no? Vamos a seleccionarlos y les vamos a indicar que elimine esta malla local. Le decimos que sí. Este de aquí no. Y listo, ¿no? Fíjense entonces nuevamente que no tenemos un mallado de elementos finitos, solamente tenemos los elementos nada más puestos. Aquí yo le puedo indicar que genere el modelo de cálculo, es decir, me va a generar el mallado de elementos finitos a través del cual se va a realizar el cálculo. Puedo indicar el modelo de cálculo de panel, ¿sí?, de acuerdo a uno de estos, el tablero unidireccional, el panel de cortina, lámina y losa de diafragma rígido, ¿sí? Tengo la opción también de opciones de la malla. En estas opciones de mallado es donde nosotros vamos a ver, ¿no? Puede ser la selección automática del método de mallado o podemos seleccionar uno de estos, ¿no? El tamaño de los elementos finitos por defecto viene con 1 metro. Podemos cambiar esto si nosotros queremos una mayor precisión en los resultados, podemos bajar este tamaño de los elementos finitos, ¿no? Hay que tomar en cuenta que al bajar obviamente el tamaño de los elementos finitos, esto va a aumentar el tiempo de cálculo, ya que se van a densificar más los elementos finitos, entonces se realiza un mayor análisis, ¿no? Podemos ver en las opciones avanzadas los métodos admisibles de generación de la malla. Tenemos Kunz y también tenemos el ANAI. Este de aquí mantiene secciones predefinidas y este de acá, bueno, se va adaptando, ¿no? En frecuente nosotros podemos indicarle que este método se utilice, puede ser que no se utilice para el modelo automático, puede ser poco frecuente o le podemos decir frecuente, ¿no? En cambio este de acá, que no se utilice. El uso, el recomendado, podemos indicarle nosotros que sea el propuesto, ¿sí? Vamos a pedirle que sea el propuesto y que no elija entre estos dos. La generación de la malla le vamos a indicar, por ejemplo, definida por el usuario, puede ser el tamaño del elemento o puede ser automática. Vamos a indicarle el tamaño del elemento y en este caso le vamos a dejar de 1 metro y de ahí vamos a ir comparando con otros tamaños, ¿sí? Los parámetros para el método de Kunz, que es este de acá, puede ser triángulos con espacio triangular, ¿sí? Puede ser triángulos y cuadrados con espacio triangular, triángulos y trapezoides con espacio triangular, cuadrados con espacio rectangular y triángulos con espacio rectangular, ¿no? La que se suele utilizar más es esta de acá,
cuadrados con espacio rectangular o cuadrados con espacio triangular. Podemos dejar esta de acá. Los elementos finitos pueden ser tipo superficiales, que sean cuadrangulares de 4 nudos, ¿sí? Que no queremos este tipo de elementos finitos, sino el de 4 nudos. En el tipo volumétrico, que sea un tetraedro de 4 nudos, o puede ser de 8 nudos también, ¿no? Podríamos indicar de 8 nudos. El uso, que sea, bueno, el propuesto, ¿no? El que estamos nosotros indicando. Le vamos a aquí el uso, también que sea el propuesto. Le decimos OK. Vamos a volver a opciones de malla y bueno, el mallado simple con Kunz, ¿no? Que ya no sea automático. Le digo OK. Entonces voy a seleccionar, por ejemplo, este panel. Le voy a dar control y también voy a seleccionar este otro panel. Y le voy a indicar acá, donde indica generar malla local. Y fíjense cómo me ha generado, le voy a dar escape. Aquí me ha generado, ¿no? Me ha generado la malla local con los elementos como los hemos predefinido. Si yo quisiera generar ahora, por ejemplo, aquí vamos a seleccionar, por ejemplo, estos 4 y le digo opciones de generación. Voy a venir, por ejemplo, al mallado simple, los parámetros del método. Vamos a dejar esto ahí en opciones avanzadas. Vamos a volver a configurar esto de acá. Vamos a indicarle nuevamente 8, propuesto, el tamaño del elemento finito, por ejemplo, de 0.5. Vamos a cambiar, por ejemplo, a triángulos y cuadrados. Y aquí le vamos a indicar el propuesto también. Le digo OK. Y le vamos a indicar aquí generar malla local. Entonces fíjense que ha bajado el tamaño de estos elementos finitos. Y en este caso, bueno, también ha cambiado esto, ¿no? Puesto que le hemos pedido que lo haga con cuadrados y triángulos. Ya no solamente cuadrados como en estos primeros casos. Aquí, por ejemplo, podría pedirle que los elementos finitos sean, vamos a venir a opciones avanzadas, este le vamos a decir nunca, a este de acá propuesto de 8 nudos, podría bajarle por ejemplo más a estos, a 0.25, y que sean cuadrados con espacio rectangular, que utilice el propuesto. Le digo OK, le digo generar malla local, ¿sí? Y ha generado la malla local, ¿sí? Y bien, vamos a ver una pequeña introducción a lo que son las cargas para poder colocar unas 2 cargas o 3 cargas acá y poder poner a calcular, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer, fíjense, ¿no? Aquí se ha densificado más aún el modelo del elemento finito. Lo que vamos a hacer es venir a esta opción de aquí donde indica casos de carga, le voy a dar un clic, voy a añadir una carga del tipo permanente que le voy a indicar que sea mi carga muerta, ¿sí? O podemos indicarle que sea el peso propio, ¿no? Peso propio y la etiqueta que sea PP. Le digo agregar, ¿no? La primera es, perdón, vamos a eliminar esta de acá, ya teníamos la de peso propio, ¿no? Carga muerta le vamos a colocar con la letra D directamente. Aquí con D también, ¿sí? Vamos a indicarle agregar. Ahí. Bien, le voy a decir cerrar. Ahora voy a venir acá donde indica definir cargas y voy a venir a superficie, ¿no? Esto lo vamos a explicar a detalle, pero ahorita necesitamos colocar unas cargas para ver cómo funciona el modelo de cálculo. Voy a seleccionar esta carga superficial uniforme y que aplique en los ejes globales, y en Z le voy a decir que me lo cargue, está en kilopascales. Le vamos a indicar, por ejemplo, menos 1 kilopascal, ¿sí? Menos 1 kilopascal, le voy a decir agregar, que se aplique a este de acá. Voy a acercarme un poco más porque ya me va a empezar sino a seleccionar los nudos que se generan, ¿no? Una vez que se genera el modelo de cálculo, es decir, los elementos finitos, también se genera nudos. Fíjense que ahora ustedes se aproximan por acá y tenemos más nudos, ¿no? Aquí tenemos todavía una malla más densificada. Tener una malla más densificada nos puede ayudar, ¿no? En mayor precisión de resultados, pero también toma mayor tiempo en el cálculo. Le voy a decir cerrar, voy a venir a vista y aquí en vista voy a prender las cargas desde esta opción, símbolos de cargas, ¿sí? Símbolos de cargas, aquí vamos a colocar las anotaciones de los valores de carga. Aquí vamos a ver en el caso de,
Ayes, ¿no? Aquí se selecciona el caso en el que queremos ver las cargas. ¿Sí? Vamos a colocar en D, vamos a decirle escape, y ahora sí, ¿no? Entonces fíjense que aquí están las cargas que están en PZ-1. Aquí podemos ver nosotros las flechitas mismos que nos van a ayudar a orientarnos, ¿no?, hacia dónde están las cargas. Están actuando sobre todo el panel, ¿sí? Sobre todo el panel. Bien. Entonces lo que vamos a hacer ahora, vamos a quitar el filtro de la estructura y vamos a ponerlo a calcular. Vamos a indicar aquí calcular. Vamos a esperar un momento que termine de calcular. Y ya está. Voy a venir nuevamente a proyección. Y acá en proyección, fíjense que lo que tenemos, estas zonas de influencia, ¿no?, de carga. Vamos a cambiar un poco aquí en herramientas, en preferencias. Voy a cambiar esto quizás al dark blue. Ok. Perdón, hemos cambiado al deep blue. Era, ¿no? Ok. Ahí. Nosotros podemos ver cómo se están distribuyendo estas cargas, ¿no? Voy a prender un momento los ejes locales. Vamos a ver cómo estamos con estos paneles, ¿no? Vamos a checar estas configuraciones. Esta no tiene mayor problema. Estamos en la planta 6, aquí en el 3. Bueno, aquí se está haciendo de acuerdo a los elementos finitos, las distribuciones de carga, ¿no? Vamos a darle un clic derecho, mostrar. Vamos a venir a paneles, podemos mostrar la dirección de la distribución de cargas, aceptar. Vamos a venir aquí arriba, acá, ¿no?, nos está mostrando la distribución de cargas. Vamos a ver si le indicamos en paneles, podemos indicar que no se muestre aquí. Los elementos finitos igual podemos indicar que nos muestre o no. Si queremos también lo apagamos, los elementos finitos, ¿no? Pero lo vamos a dejar prendido. Y aquí hay que revisar este panel porque habíamos indicado que la distribución de cargas la haga en este sentido, en el eje Y. Y si revisamos el eje local del elemento, también está correspondiendo, ¿no? Entonces hay que revisar por qué no está cumpliendo. Vamos a venir a espesores. Voy a venir a este de acá. Le voy a dar doble clic. Y bueno, si yo me fijo, sí está distribuyéndose en el eje Y, ¿no? Vamos a venir acá. Y nos indica, ¿no?, definición de la dirección de la ortotropía según el eje Y. Y ¿qué más? A ver, vamos a ver qué nos está faltando modificar quizás. Estamos bien, ¿no? Estamos bien. Entonces quizás lo que no le hemos indicado bien aquí al método es que la ortotropía está en el eje Y, pero aparentemente nuestra distribución de carga no lo está colocando de esa forma, ¿no? Nosotros vemos aquí que la distribución de carga la está haciendo en dos lados. Y si yo le doy un clic a estos paneles, en estos paneles yo me puedo fijar que están con la dirección de viguetas que está en Y, entonces debería estar generando en esta dirección la distribución de cargas. Bien, entonces para lograr la transferencia de carga que nosotros teníamos, habíamos dejado un detalle de lado, ¿no? Habíamos acomodado las losas de acuerdo a los ejes, pero eso solamente va a pasar en el tema de la referencia de los ejes locales. Para la transferencia de cargas, lo que nosotros tenemos que garantizar es que se realice el primer vector que habíamos indicado hace un momento. Para introducir la losa nos indicaba la dirección del eje local X, y ya cuando nosotros trabajamos con, vamos a seleccionar estas losas, ya cuando nosotros trabajamos con las losas ortotrópicas, el primer vector a nosotros, además de indicarnos el eje local de esa losa, nos va a indicar la dirección de la distribución de cargas. Es decir, que si nosotros queremos colocar una losa con la distribución en Y de las cargas, vamos a indicarle el rectángulo. Entonces, si yo quiero que la distribución sea en este sentido, pues mi primer vector tiene que ir en ese sentido, ¿no? Entonces vamos a colocar hacia acá y ahí, ¿sí? Entonces vamos a hacer la misma operación con esto de acá, ¿sí?
ahora sí, cuando nosotros pongamos a calcular, vamos a cerrar esto de acá, vamos a venir a vista, y en vista fíjense que al eliminar los anteriores paneles también se ha eliminado las cargas que habíamos colocado, ¿no? Entonces vamos a venir a colocar nuevamente cargas, vamos a indicarle superficial de este tipo, de -1, y vamos a decir agregar, que lo coloque a este paño, a esta losa, ¿no? Vamos a activar el filtro, vamos a subir un nivel, vamos a subir un nivel más, acá, acá y acá, ¿sí? Vamos a cerrar. Bien, entonces ahora sí nosotros podríamos volver a generar el mallado para estos elementos, ¿no? Podríamos venir acá en malla de elementos finitos, opciones de mallado, vamos a seleccionar primero los paneles, ¿sí? Seleccionamos los paneles, y venimos a opciones de mallado. En las opciones avanzadas vamos a dejar en Kunst, este no, aquí vamos a elegir el propuesto, aquí también el propuesto, aquí vamos a colocar el de 8 nudos, el tamaño de elemento de 1 metro, cuadrados con espacio rectangular, que coloque el propuesto, y le digo OK, y aquí le vamos a indicar generar la malla local. Sí, ya está generado, ahora lo vamos a poner a calcular, y bien, ahora sí podemos venir a proyección, y en proyección ahora sí fíjense que ya con la corrección que hicimos, es decir que el primer vector nos indique a nosotros hacia dónde está la distribución de cargas, ahora sí podemos visualizar nosotros la correcta distribución de cargas, ¿no? Aquí habíamos indicado que sea distribución en el sentido X, es decir en este sentido, y acá habíamos indicado que la distribución sea en este otro sentido, ¿sí? Ahí. Si yo vengo a vista, voy a quitar el filtro, vamos a apagar las cargas desde aquí, y con esto los símbolos de carga, ¿no? Ahí tendríamos nuestras losas que estamos generando, ¿sí? Bien, entonces en la parte de arriba vamos a dejar hueco este nivel de aquí arriba, porque ahí vamos a colocar nuestra cubierta metálica, ¿no? Aquí podríamos colocar unas losas macizas, porque aquí va a venir nuestra losa de tanque, ¿no? Bien, entonces aquí vamos a colocar, vamos a subir un nivel hasta el nivel 9, y vamos a indicarle aquí una losa de planta, le podríamos indicar también de viguetas, pero en este caso vamos a colocar una maciza que sea del tipo lámina el modelo, ¿no? Y que coloque aquí, vamos a revisar esto, que sea elementos finitos, ¿sí? Igual rectángulo, voy a apagar los ejes locales, y aquí como es una losa maciza no va a importar en qué sentido nosotros empecemos a colocar los vectores, ¿no? ¿Por qué? Porque en la losa maciza, bueno, no va a realizar la distribución de cargas en una sola dirección, entonces no es necesario indicarle en qué sentido queremos que realice la distribución de cargas. Bien, ahora sí vengo a vista, y ahí tenemos nuestra estructura, ¿sí? Con nuestros respectivos paneles. Bien, y ahora sí, lo que vamos a hacer ahora es generar para este elemento nuestra losa inclinada. Para esto vamos a activar el filtro, vamos a subir un nivel a la planta 3, ahí. Sí, vamos a quitar esto de las secciones para poder trabajar de manera más cómoda. Bien, si nosotros venimos a paneles y digo una losa de espesor de 15 y le digo de tipo lámina, lo que vamos a indicarle acá es que no sea una losa horizontal. En la geometría, fíjense que nosotros podemos indicarle acá que sea un segmento, puede ser a través de un arco intermedio, un arco infinito además, ¿no? En los parámetros también puedo discretizar estos parámetros, ¿no? Para dibujar algún otro tipo de losa que no siempre sea con trazos rectos. Entonces lo que vamos a hacer es indicarle ahora para el rectángulo, lo vamos a hacer con contorno. Entonces vamos a partir de este nudo, le damos un clic acá, le voy a dar otro clic acá, le vamos a dar otro clic acá y otro clic acá, ¿no? Donde tendría que llegar la losa. Y ahora le digo Enter, y fíjense que ahí ya tengo mi losa inclinada. Pero
¿Cuál es el problema al generar? Bueno, aquí hemos generado una losa inclinada, bueno, con una pendiente bastante fuerte, ¿no? Si nosotros quitamos el filtro de la estructura y activamos las secciones, fíjense que esta losa tendría que haberse extendido hasta acá. Pero yo necesitaría generar aquí algunos apoyos intermedios, ¿no?, en estas columnas. Entonces lo que vamos a hacer es primeramente cerrar, vamos a seleccionar esto y lo vamos a borrar. Vamos a generar divisiones en estos puntos, ¿no? En estos puntos vamos a seleccionar las divisiones. Acá no, solo en estas columnas de aquí. En estas vamos a marcar en estas 4 columnas, ¿sí? Le voy a indicar aquí, vamos a venir a edición, vamos a seleccionar por ejemplo un elemento, vengo a edición, vamos a ver acá en edición que nosotros podemos, no, perdón, aquí en dividir, vamos a darle dividir, le puedo indicar que lo divida en n partes, ¿no?, y en cada parte me va a generar un nudo, o le puedo decir en la distancia. Como son columnas en este caso de 3 metros, vamos a generar la división cada 3 metros, ¿no? El número de segmentos le voy a indicar que sean 3, ¿sí? O podría indicar, para que realmente asuma, le voy a indicar en la distancia y que lo genere a 1 metro, ¿sí? Entonces cuando yo me acerque acá, fíjense, aquí hay una flechita, si la pueden notar, vamos a apretar, antes de esto vamos a apretar cerrar, antes, vamos a volver a edición, vamos a volver a colocar dividir en la distancia y habíamos indicado 1 metro, ¿no? Y ahora sí se va a notar, fíjense que hay una flecha, ¿no? En la dirección que apunta esa flecha me va a indicar a mí la dirección en la cual va a considerar la distancia que estamos tomando para partir. Si yo le doy un clic ahí, fíjense que ya le he colocado 1 metro, voy a seleccionar este elemento, le digo ejecutar, y vamos a seleccionar ahora sí un elemento, vamos a seleccionar ahora sí previamente el elemento, y vamos a venir a edición, le vamos a indicar dividir, en la distancia 1 metro, ejecutar, ahí, ¿sí? Le voy a dar un cerrar, escape, y vamos a ver si lo ha dividido, ¿no? Y fíjense que aquí me ha generado un nudo intermedio, ¿no? Vamos a verlo ahí, vamos a prender la numeración de los nudos, número de nudos. Entonces fíjense acá, vamos a activar un momento el filtro de la planta y tendríamos que subir acá a la planta 3. Y bueno, como hemos presionado 2 veces en este caso el clic, bueno, me ha generado 2 nudos. Le vamos a dar control Z y control Z, ¿no? Ahora sí, nuevamente le voy a indicar seleccionar este elemento, le voy a volver a indicar edición, le voy a volver a decir dividir, en la distancia 1 metro, ejecutar. En este caso miren que me lo ha colocado aquí abajo, ¿no? Le voy a decir control Z, vamos a indicarle cerrar, vamos a prender la sección para indicarle en qué sentido está tomando. Edición, dividir, en la distancia 1 metro, ahí. Y aquí también vamos a decirle aquí 1 metro, ahí. De estos otros 2 elementos de acá, acá también, ¿no? Aquí hay que generarle igual 1 metro de desnivel a esto y a esto de acá, ahí, 1 metro, 1 metro, ¿sí? Bien, vamos a apagar este número de los nudos. Ahora le voy a indicar que lo haga a los 2 metros y lo voy a generar acá, en este otro que vaya hacia abajo, ahí. Vamos a girar esto y que los 2 metros ahora me lo haga por acá, ¿sí? Le digo cerrar, escape, y ahora sí voy a generar mis losas inclinadas. Voy a venir a panel, espesor de 15, en este caso que sea con contorno, que no sea una losa horizontal, y vamos a empezar a seleccionar los nudos. Por ejemplo, este nudo de acá va a venir hasta el metro, hasta aquí tendría que haber 1 metro, ¿no?
porque vamos a ver ahorita los nudos que me está colocando. Hasta aquí tendría que venir, no al punto medio. Vamos a apagar esto de las secciones. A este punto tendría que venir, ¿no? Entonces vamos a indicarle contorno, que parta de este nudo, que venga hasta este nudo de acá que hemos generado, que venga hasta este otro nudo, que venga hasta acá, y le digo enter. Luego voy a partir de este nudo, ¿no?, hasta este nudo de acá, acá, acá y enter. Y por último, de este nudo a este nudo, a ese nudo y enter, ¿no? Y ahí vamos a tener nuestra losa inclinada. Vamos a girar acá de igual manera. Vamos a partir, en este caso, de este nudo. Voy a venir hasta este nudo de acá, a este nudo de acá, a este nudo de acá, y le voy a decir enter. Parto de este nudo, bajo hasta acá, vengo a este nudo, hasta acá, enter. Y luego de este nudo, acá, acá, acá y enter. ¿Sí? Le digo cerrar, voy a apagar el número de nudos, voy a prender las secciones y ahí tendría ya el modelo de esta pequeña rampa, ¿no? Y bueno, podría colocar algunas vigas ahí intermedias, ¿no? Podemos venir a la opción de vigas, podríamos seleccionar las vigas que van a ir. En este caso vamos a colocar una viga de hormigón armado. Tenemos una viga de 20 por 40, vamos a colocarla, aunque no sea la dimensión que corresponda, para indicar el modelado, ¿no? Vamos a desactivar nuevamente esto de las secciones para colocarla ahí a la viga. Ahí. Nos faltaría colocarla aquí. Y de aquí hasta aquí, ¿no? Ahora sí voy a prender las secciones y fíjense que ahí están mis vigas. Vamos a indicarle cerrar. En este caso podría seleccionar las vigas que acabamos de introducir con control, 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 y podría indicarle acá que voy a venir a los elementos, definición de la estructura, puedo venir a excentricidades, le digo que sea a la superior, aplicar, ¿no? Y cerrar. Entonces ahora lo que está haciendo es colocarme las vigas, pero están en la parte enrasada, ¿no?, de abajo. Podríamos, en este caso, obviamente no vamos a necesitar estas vigas de acá ni de acá, ¿no? Vamos a irlas borrando porque tiene que quedar libre, ¿no?, el tránsito en esta rampa de acá. Bien, entonces vamos a quitar el filtro de la estructura. Fíjense que ahí tenemos nuestro modelo, ¿no? Si queremos acompañar aquí con una viga, pues lo podemos hacer. Vamos a venir aquí a vigas, perdón, vigas, y aquí vamos a quitar la opción de que sean vigas horizontales para que podamos colocar vigas inclinadas. También vamos a colocar las de 20 por 40. Vamos a seleccionar esto y vamos a borrar. Voy a empezar a colocar una viga de acá hasta acá. Voy a colocar otra viga de acá hasta acá y otra viga de acá hasta acá. ¿Sí? Vamos a girar un poco. Voy a activar el filtro nuevamente de la estructura. El otra viga inclinada tendría que venir de acá hasta acá. Vamos a desactivar las secciones.
de acá hasta acá y de acá hasta acá. ¿Sí? Aquí igual vamos a partir de este nudo a este nudo, de este nudo a este otro nudo, de este otro nudo a este otro nudo. ¿Sí? Y aquí vamos a tener que partir de este nudo a este nudo, de este nudo a este nudo, de este nudo a este nudo. Digo cerrar, vamos a prender las secciones y ahí están las vigas, ¿no? Y ahora las vamos a ir enlazando. Seleccionamos con control, manteniendo presionado control, vamos a poder seleccionar varias vigas, ¿no? Ahí. Entonces vengo a elementos de la estructura, excentricidad, ala superior, aplicar. ¿Sí? Cerrar. Nuevamente voy a seleccionar con control todas estas vigas, ¿no? Y nuevamente excentricidad, ala superior, aplicar. ¿Sí? Bien, entonces vamos a quitar el filtro de la estructura. Vamos a apagar los ejes locales. El sistema local, vamos a prender las secciones. Vamos a quitar esto de acá. Y ahora sí, ¿no? Ya tenemos, bueno, una parte ya, gran parte modelada de nuestra estructura. Bien, entonces para acá quizás lo que nos falta, además de introducir las cargas y las combinaciones de la misma, nos faltaría introducir, de acuerdo a nuestro modelo, lo que son estos muros, ¿no? Estos muros, ya habríamos introducido esta rampa de acá, nos faltarían los muros. Bien, entonces podemos venir a guardar, vamos a decirle archivo, guarda proyecto como, vamos a venirnos a crear una nueva carpeta y le vamos a decir clase número 5. Le doy un doble clic, vamos a cambiar el nombre, clase número 5, guardar. Y puedo venir aquí a la presentación de la estructura y ahí vamos a ver toda nuestra estructura, ¿no? Tal cual la hemos modelado. Podemos quitar un poco esto de la sombra. Ahí. ¿Sí? Y lo vamos a cerrar y lo vamos a poner a calcular para ver que no tengamos algunos errores. Y bueno, aparentemente no tenemos ningún tipo de error. Cuando hay errores nos sale algún aviso. Ya vamos a ver cuando tengamos errores, ¿no? Cuando vayamos calculando con cargas y el dimensionamiento de armados y demás. Bien, entonces esto sería todo por esta clase. Vamos a darle una vez más guardar. Esperamos. Vamos a salir. Cerramos. Y cerramos. Bien, entonces recuerden que cualquier consulta o duda respecto a la clase la pueden realizar mediante el WhatsApp, mediante correo electrónico o mediante el espacio generado en la plataforma de apoyo para este curso, ¿no? Eso sería todo por esta clase. Nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.